Bueno, ¿qué es una iglesia? Y obviamente queremos obtener nuestra definición de qué es una iglesia de la Biblia, ¿no? Y no de cualquier otra cosa. Porque hay varias iglesias hoy que bíblicamente no son iglesias, ¿no? Y si la iglesia es la esposa de Cristo, entonces es importante entender qué es una iglesia. Y la palabra iglesia aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Entonces es un buen lugar para comenzar y para destacar lo que no es una iglesia. Entonces, dos cosas. Una iglesia no es un edificio. Bastante básico, pero importante. Podemos caminar por un edificio, un templo y decir, bueno, es una linda iglesia. Pero eso no es la idea del Nuevo Testamento, ¿no? El edificio podría quemarse de la noche y a la mañana todavía existe una iglesia, ¿no? Es por eso que en Romanos 16, Pablo puede saludar a la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y de Aquila. En Romanos 16 dice, saludad también a la iglesia que está en su casa, porque el edificio o la casa en este caso no era la iglesia, ¿no? Sino las personas que se habían reunido. Y la palabra griega iglesia en el Nuevo Testamento es eclesia, que significa reunión o una asamblea. La iglesia es fundamentalmente un conjunto, un grupo de personas, una asamblea de personas. Entonces, una iglesia no es un edificio. Tampoco un grupo de cristianos reunidos por cualquier razón no es necesariamente una iglesia. Si se junta un grupo de amigos cristianos para ver un partido de fútbol, ¿es una iglesia? Si oran antes del partido, ¿es una iglesia? Si hablan de la Biblia durante el partido, bueno, nadie hace eso, pero son cristianos y se juntan, pero obviamente no es una iglesia. La iglesia es una asamblea. La iglesia no es simplemente un grupo de cristianos, es mucho más. Y obviamente vamos a hablar sobre eso. Pero también es importante distinguir entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal y la iglesia local. Porque las dos están en las Escrituras. Entonces existe una iglesia universal. Que es una manera de hablar respecto de todos los verdaderos cristianos, de todos los tiempos y de todos los lugares. Entonces, la iglesia universal es todos los verdaderos cristianos de todos los tiempos en todos los lugares. Los reformadores llamaron a esto la iglesia invisible, porque nosotros no podemos ver quiénes son en realidad o verdaderamente de la iglesia ahora, pero Dios sí puede ver eso. Y un día la iglesia universal se juntará en un solo lugar en el cielo, ¿no? Y a veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia en un sentido universal, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Efesios 1, versículos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice que Dios, o Jesús, es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Y no se refiere simplemente a la iglesia en Éfeso, ¿no? Pero quiere decir la iglesia universal, la esposa de Cristo. Otro ejemplo de la iglesia universal es en un importante pasaje en capítulo 5 de Efesios. Si tenés una Biblia,
abrirla en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25, vamos a leer. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, no es que Jesús dio su vida por o amó solamente la iglesia en Efeso, ¿no? No, Jesús dio su vida por los creyentes, por su pueblo, y los verdaderos cristianos de todos los tiempos, de todos los lugares. Entonces, de nuevo, la iglesia universal es todos los cristianos de todos los tiempos en todos los lugares. Pero también la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de iglesias locales, una iglesia en particular. De hecho, la mayoría de las referencias de la iglesia en el Nuevo Testamento tienen a la iglesia local en mente. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Corintio, la iglesia en Ponto, Galacia, Capadocia, etc. En 1 Corintios 1 y 2, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la ¿qué? Iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces no está hablando de la iglesia universal, está hablando de la iglesia particularmente en este lugar. Bueno, quiero decir que la Biblia asume que es parte, que una persona que es parte de la iglesia universal, es decir, que una persona que es un cristiano va a ser parte o va a ser un miembro de una iglesia local. La Biblia no tiene categoría para un cristiano que no es parte de una iglesia local. Es necesario para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Ser parte de una iglesia local es necesario. No es decir que la membresía en una iglesia es necesario para nuestra salvación, pero sí es necesario para nuestra santificación. ¿Entienden la diferencia? No es necesario para ser salvo, pero sí, si queremos crecer como cristianos, tenemos que ser parte de una iglesia local. Entonces, la Biblia habla sobre la iglesia universal y la iglesia local, y obviamente estamos enfocándonos durante este fin de semana en la iglesia local. Así que la iglesia no es un edificio, es una asamblea. Pero es mucho más que solo una asamblea. Entonces, ¿qué podemos decir sobre qué es una iglesia? Bueno, los reformadores, como Calvino, Martín Lutero, dijeron, dicen que hay dos marcas de una iglesia verdadera. Dijeron que... gracias. Lo más cerca que tengo de una mesita. Bien. Ellos dijeron que hay dos marcas de una iglesia bíblica, digamos. Dijeron que uno es la predicación correcta de la palabra de Dios. Para ser una iglesia bíblica, tiene que tener predicación bíblica correcta. Y hay mucho en esta frase, ¿no? ¿Qué significa bíblica? ¿Qué significa predicar? ¿Qué significa correcta? Pero también dijeron que para ser una iglesia bíblica tiene que tener la administración correcta del bautismo y la Santa Cena. Bueno, yo voy a dar 5 marcas, no porque soy más inteligente que los reformadores,
pero creo que estos dos marcas asumen otras marcas. ¿Me explico? Por ejemplo, la predicación correcta de la palabra de Dios implica que hay un pastor que cumple los requisitos de ser un pastor, ¿no? La administración correcta del bautismo y la Santa Cena implica de que se sabe quién es parte de la iglesia y quién no es parte de la iglesia. Es decir, tiene membresía, ¿no? Entonces, quiero compartir 5 marcas de una iglesia bíblica, 5 cosas que deberíamos ver en una iglesia. Entonces, primera marca es una iglesia bíblica, es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para la adoración corporativa, ¿no? Y bueno, hay... A ver. Entonces hay muchas partes de esta primera marca, ¿no? Primero, y es un poco obvio, pero importante, es un grupo de ¿qué? Creyentes, de cristianos, ¿no? Seguidores de Cristo, ellos que son miembros de la Iglesia Universal, ellos que pusieron su fe en Cristo Jesús. Y esto no significa que los no creyentes no sean bienvenidos, por supuesto que lo son. De hecho, Pablo dice a la iglesia en Corinto que hagan todo, ¿cómo? Decentemente y con orden, porque los no creyentes van a estar en las reuniones de la iglesia. Entonces, obviamente van a estar no creyentes, pero una iglesia es un grupo de creyentes. Y estos creyentes se reúnen regularmente, ¿no? Se reúnen con un propósito. Y el propósito es adorar a Jesús juntos. Y esta adoración debe incluir leer la Biblia, orar la Biblia, cantar la Biblia y enseñar la Biblia, por lo menos. Y lo hacen en el nombre de Cristo. Y de nuevo, el propósito es la adoración corporativa. Podemos decir que tienen el deseo o propósito de ser una iglesia. Entonces es la diferencia entre un grupo de cristianos que se juntan para ver un partido de fútbol, porque no se juntan para ser una iglesia, se juntan ¿para qué? Para ver un partido de fútbol. Pero en la iglesia nos juntamos para el propósito de ser una iglesia, de adorar juntos nuestro Salvador. Entonces, una iglesia bíblica es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para la adoración corporativa. Bueno, también es un lugar donde el verdadero evangelio es proclamado en su enseñanza y en su práctica. Quiero que miremos juntos 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, y alguien puede leer versículos 6 a 16 en voz alta. Todo hasta el 16. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, entonces en esta carta Pablo está escribiendo ¿a quién? ¿Cómo se llama la carta? Timoteo. Entonces está escribiendo a Timoteo y está dándole consejo para la iglesia, ¿no? Y noten la importancia de la palabra en este pasaje, ¿no? Dice, al señalar estas cosas a los hermanos. ¿Qué cosas? Está hablando del evangelio, de la palabra de Dios. Nutrido, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina. En versículo 11, esto manda y ¿qué? Enseña. ¿Qué es esto? ¿Qué es que él tiene que mandar y enseñar? El evangelio, la palabra de Dios. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. De nuevo, la doctrina, el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo más importante. En la iglesia no tenemos otro mensaje. No hay otras buenas noticias. Tenemos un mensaje y es el evangelio. El hecho que Dios en su amor envió a su Hijo para morir en una cruz en el lugar de los pecadores. Es nuestro mensaje. En Gálatas 1, en Gálatas capítulo 1, y vamos a ver este pasaje mañana también, pero Pablo dice en versículo 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anátema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anátema, ¿no? Entonces, Pablo normalmente en sus cartas, en el principio, da saludos, habla palabras muy bonitas, pero no pasa en Gálatas. ¿Por qué? Porque han perdido el evangelio. Y si no tienen el evangelio, ya no son una iglesia. Porque una iglesia bíblica predica, proclama el evangelio en su enseñanza y su práctica. Entonces, obviamente, una iglesia que no está predicando el evangelio o la doctrina bíblica no es una iglesia. Las iglesias mormones son llamados iglesias, pero no son iglesias porque no están predicando el evangelio. Pero también hay muchas iglesias que no son mormones ni testigos de Jehová, pero tampoco predican el evangelio y no son iglesias. Pero es importante acá recordar una cosa, porque quiero decir que solo porque una iglesia tiene una creencia diferente a la mía, no hace que no sea una iglesia. Hablamos a veces sobre el triaje o el triage teológico. ¿Entienden lo que es triage o triaje? Bueno, hace un mes mi hija, la nena más chiquita, se cayó en su cuarto y cortó muy mal acá. Y mi esposa y yo miramos esta cosa y bueno, tenemos que ir a la guardia. Y fuimos a la guardia
casi medianoche, siempre estas cosas pasan por la noche, ¿no? Eso ya es con chicos, con hijos. Y entramos la guardia y por supuesto había un montón de personas, un montón. Entonces pusimos nuestro nombre en las cosas, hacen preguntas sobre por qué estás. Bueno, hay mucha sangre y hace falta puntos, ¿no? Para ayudarla. Pero había mucha gente, así que tuvimos que esperar mucho tiempo y los médicos de la guardia estaban en otro lugar del hospital porque había una emergencia de no sé qué. Así que estuvimos esperando y cuando volvieron los médicos, la primera que atendieron fue mi hija. ¿Por qué? Porque mi hija antes de todos los demás. Bueno, había mucha gente, pero algunos con dolor de sus pies, otro con tos, otro con dolor de cabeza. Y lo que hacen en las guardias, en los hospitales, es ver, bueno, ¿qué es más importante? ¿O qué es más urgente? ¿Alguien con sangre o alguien con dolor del pie? Bueno, obviamente alguien con sangre, ¿no? Porque es más urgente. No es decir que el dolor en tu pie no es importante, porque para vos es muy importante, pero mi hija con sangre llorando es más urgente. Que esto se llama triaje o triage. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer eso con la teología. Todas las doctrinas que se enseñan en la Biblia son importantes, pero hay algunas doctrinas que son más urgentes. ¿Me explico? Entonces, si una iglesia tiene una escatología, es decir, son premilenialista o postmilenialista o amilenialista, es decir, que tienen una escatología que es diferente que la mía, es una doctrina importante, pero somos hermanos en Cristo si predican el Evangelio, porque el Evangelio es más urgente que la escatología. ¿Me explico? La justificación por fe es más importante que la escatología. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad es más importante que el bautismo, por ejemplo, porque hay iglesias que hacen bautismo de diferentes maneras. No es decir que el bautismo no es importante, pero el Evangelio, la Trinidad, la justificación por fe es más urgente. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender que una iglesia que predica el Evangelio, que cree en la Trinidad y estas doctrinas más urgentes, es una iglesia aunque tiene otras creencias sobre el bautismo o la escatología. ¿Me explico? Entonces, lo que estamos diciendo con este marca es que una iglesia, por lo menos, tiene que predicar el Evangelio verdadero. Lo que creen sobre la escatología importa, pero no como el Evangelio. ¿Me explico? Okay, entonces, una iglesia bíblica predica el verdadero Evangelio. También, una iglesia bíblica es un lugar donde las ordenanzas, es decir, la Santa Cena y el bautismo, son bíblicamente administrados. Sabemos que las ordenanzas fueron dadas a la iglesia. Es la iglesia local que celebra la Santa Cena y el bautismo, que hace estas cosas, y son conectados al número 2, ¿no? El bautismo es una imagen, una foto, digamos, del Evangelio. El bautismo es una señal de que nuestra vieja naturaleza ha sido condenada a muerte y sepultado, este es el bautismo, y fueron criados para caminar en una nueva vida. La Santa Cena es una imagen del Evangelio, ¿no? Recordamos que Cristo vino y murió en la cruz
por nuestros pecados. Y Pablo dice que así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y la Biblia es muy clara sobre quién puede participar en estas ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo. El bautismo es solamente para creyentes, ¿no? Es un acto de obediencia de un creyente, alguien que cree en Jesús como Salvador. Y la Santa Cena es una celebración solamente para creyentes. Entonces, cuando los reformadores dijeron, una iglesia es un lugar que practica o administra correctamente las ordenanzas, está diciendo que el bautismo es para creyentes, la Santa Cena es para creyentes. Bueno, número 4, una iglesia bíblica tiene liderazgo bíblico. Y la Biblia habla de 2 oficinas o 2 puestos en la iglesia, el pastor o pastores, ancianos, obispos, dice el Nuevo Testamento, y los diáconos. Entonces, el pastor, anciano, obispo. Son 3 palabras diferentes, pero están hablando de la misma cosa. Y yo sé que la palabra obispo suena rara, como algo de la iglesia católica, pero es simplemente otra palabra para pastor o anciano. Y hay un ejemplo, un pasaje en Hechos capítulo 20, que muestra que estas 3 palabras están describiendo la misma cosa. En Hechos capítulo 20, es mi capítulo favorito en la Biblia. Hechos capítulo 20. Y Pablo está viajando en este pasaje a Jerusalén y él piensa que esto será la última vez que va a ver los ancianos, los hermanos en Éfeso. Y él quiere decirles algunas cosas importantes, obviamente. Y leemos en versículo 17, Hechos capítulo 20, versículo 17. Desde Mileto Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Entonces, lo que sigue después de versículo 17 es una conversación entre Pablo y ¿quién? Los ancianos de la iglesia en Éfeso. Entonces, en versículo 28, una de las cosas que dijo Pablo es: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho ¿qué? Obispos. ¿A quién está hablando? A los ancianos. Ahora dice obispos, ¿para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. Entonces vemos que estas 3 palabras que vemos en el Nuevo Testamento, pastor, anciano, obispo, están hablando sobre la misma cosa, la misma oficina, o mismo puesto, digamos, en la iglesia. Es interesante porque casi en todo el mundo la palabra más usada es pastor, pero es como una vez en el Nuevo Testamento. Lo más común es anciano, ¿no? Pero podemos decir pastor, anciano, obispo, si queremos, pero estamos hablando de la misma cosa. ¿Entienden? Ok. Y los ancianos dirigen la iglesia por la enseñanza y la oración. Y en 1 Timoteo capítulo 3, Tito 2, 1 Pedro capítulo 5 podemos encontrar los requisitos tanto para los ancianos como los diáconos, ¿no?
Entonces hablamos un poquito sobre los diáconos. Los diáconos sirven la iglesia en asuntos prácticos, ¿no? Sirven a la iglesia por ayudar a asegurar que los ancianos pueden enfocarse en la enseñanza y la oración. Y vemos esto en Hechos capítulo 6. Y es cierto que Hechos capítulo 6 no dice claramente diáconos, pero se cree que sí está hablando de este oficino, este puesto de diácono. Dice en versículo 1 de Hechos capítulo 6, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces hay un patrón que vemos, que hay como 2 puestos en la iglesia. Unos que su primera responsabilidad es enseñar y orar. Y no es que un pastor no puede servir una mesa o limpiar el templo. No está diciendo esto. Pero sabemos que estas cosas pueden ser una distracción de su responsabilidad principal, que es enseñar la palabra y orar, dirigir la iglesia por su enseñanza y por la oración. Y los diáconos sirven a la iglesia por hacer estas cosas prácticas, por organizar, digamos, la iglesia. Entonces, una iglesia bíblica tiene liderazgo bíblico. Hay mucho más para decir sobre los ancianos y los diáconos, pero bueno, otra vez. Al final, la última marca es: una iglesia bíblica tiene una misión bíblica. Y realmente esta marca es un resultado de la segunda marca. Una iglesia que realmente está predicando el evangelio va a tener una misión correcta, una misión bíblica. La misión para la iglesia es muy clara en Mateo capítulo 28 y probablemente la mayoría de ustedes saben este versículo, pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y hay más: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es muy claro. A veces los jóvenes me acercan y me dicen: quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Acá es Mateo capítulo 28, porque es la tarea, es la voluntad de Dios para todas nuestras vidas. Que vayamos y hagamos discípulos en todo el mundo. Bueno, obviamente hay muchas diferentes maneras para cumplir ¿no? Algunos como pastores, otros como plomeros, diáconos, maestros, lo que sea. Pero nuestra tarea es muy clara. Y una iglesia bíblica
entienda esta misión para predicar el Evangelio no solamente en nuestro barrio o nuestra ciudad o nuestra provincia o nuestro país, pero en todo el mundo. Nuestra misión es compartir el Evangelio, pero no solamente compartir el Evangelio, pero bautizar y enseñar, ¿no? Discipular, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces, las 5 marcas, un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para la adoración cooperativa, es decir, que quieren ser una iglesia, tienen este propósito de ser una iglesia, hablan del Evangelio, es proclamado, enseñan el Evangelio, practican las ordenanzas de una manera bíblica, tienen liderazgo bíblico y tienen una misión bíblica. Bueno, quiero dejar tiempo para Eric, pero hay preguntas sobre estos 5 marcas de una iglesia bíblica. Perdón que mi voz está medio rara. Bueno, sé que no fue tan claro que no hay preguntas, pero... Bueno, sí. Pastor, usted hablaba de una de las marcas que hace referencia a que todas las iglesias pueden practicar, o sea, todos somos iglesias, todos somos hermanos, pero todos practican. Usted acá decía que todos somos creyentes y que todos tienen una doctrina. Esa doctrina, por ejemplo, usted hablaba de la Santa Cena y del bautismo, hacía referencia a esos 2 aspectos. Todas las iglesias cristianas o creyentes, practican. ¿Cuál es la importancia? Si podría aclararme mejor, ¿cuál es lo urgente de lo importante? Claro, y lamentablemente es un poco subjetivo, pero yo diría eso. Lo más cerca que una doctrina es al Evangelio es más urgente. ¿Me explico? Entonces, siempre uso la escatología como ejemplo, no porque no es importante, pero porque no es urgente. Importa, pero no está tan cerca del Evangelio. ¿Me explico? Si Jesús vuelva hoy o en 1000 años, el Evangelio es el mismo. ¿Me explico? Un poco mal, pero... entonces, la más cerca una doctrina es del Evangelio es más urgente. Entonces, hablamos de las doctrinas que los cristianos de todo el tiempo, en todos los lugares, han creído, ¿no? Entonces, el Evangelio, la Trinidad, la encarnación de Jesús y estas cosas, porque tienen que ver con el Evangelio. Si niegas una de estas cosas, ya no tenemos el Evangelio. Si Jesús no es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, no puede ser nuestro sacrificio. Entonces, tenemos que afirmar estas doctrinas para ser cristianos. Pero de nuevo, hay cosas un poco más lejos del Evangelio. Sí, el bautismo tiene que ver con el Evangelio, pero hay diferentes prácticas en el bautismo que no niegan el Evangelio. ¿Me explico? Pensaba también que, la distorsión de lo que hoy se presenta como evangelio, pero me parece que, por ejemplo, la condenación de todos los hombres, la depravación total, me parece que es un punto por el cual a nosotros que estamos estudiando el libro de Romanos lo resaltamos, ¿no? Todo el tiempo. Y a veces no hablar de eso, no hablar del pecado, ya es... No hablar de... Ay, está apagado.
no hablar del pecado, o no hablar de la condenación, y no hablar de que solamente podemos ser salvos a través de la fe, y esto es por gracia, y si no se predica esto, entonces no es el Evangelio. Claro. Y eso entonces no podríamos denominarlo, por más de que tenga un cartel o que tenga lo que sea, no va a andar esto. Entonces, no podríamos decir que porque haya mucha gente estando ahí o con nombre de iglesia, no es iglesia. No sé si estoy siendo... Sí. Y la... Isabel, no sé si respondí tu pregunta. Sí, lo que pasa es que en el universo de las iglesias vemos estas comparaciones, no las comparaciones, sino estas doctrinas que dicen sí, nosotros creemos en el Espíritu, creemos en esto, creemos, o sea, venimos, por eso digo, venimos nosotros como todos, trayendo nuestra historia, la historia cristiana, que es un poco, no sé cuál es la palabra, no es un estudio bíblico como estamos viendo ahora. Por eso para nosotros es complicado y nos cuesta adaptarnos, porque todos venimos marcados de esa manera, que sí que creemos en el Espíritu Santo, creemos que en el bautismo, en la Santa Cena, pero es otra cosa. Por eso le decía yo, es otra cosa lo que nosotros palpamos y vivimos, de otra manera vivimos. Es totalmente, si bien es cierto, son similares, pero son distintas. Son distintas porque es otra la concepción que se tiene acá. Es otra, para nosotros es totalmente distinto. Al estudiar la palabra ya es distinto. Claro. Y tener un orden para estudiar esa palabra es totalmente distinto. Que no es tomado de esta manera, relacionamos de esta otra, vamos arriba, abajo, al costado, al otro costado, no. Hay una lógica que ahora estamos nosotros aprendiendo y estamos tratando de entender. Por eso muchas veces yo personalmente pregunto, porque tengo mi hijo también y yo tengo que darle respuesta a mi hijo. Octavio es un preguntador serial. Yo no sé dar respuesta, si no puedo dar la respuesta, no sé cómo defenderme, y mostrarle a él. Porque yo creo en una salvación, yo creo en una gracia, yo creo, por eso estoy acá, si no, no estaría. Y una de las cuestiones que siempre me pregunté es que, ¿por qué si decimos que todos somos creyentes, si todos somos iglesias, por qué hay tantas iglesias que no enseñan esto? Y nos llevan como ganado, y nos demuestran que somos más de lo mismo, y no es así. Dentro de todos hay una diferencia, y esa es la diferencia que hoy estoy notando, que si bien es cierto eran parte de algo, y fue traumático, lo nuestro fue traumático, por eso no quiero ahondar mucho, pero fue traumático lo nuestro, porque nosotros creíamos que era una iglesia, pero era una secta. La verdad que sí teníamos permiso para ciertas cosas y para ciertas cosas no. Era así, la verdad. Y hoy se nos muestra a nosotros otra faceta, otra realidad, o se nos muestra la Biblia como es realmente. Pensábamos que nosotros estábamos en una iglesia cristiana y creíamos. Por eso, no sé, por eso le digo, nuestra experiencia es bastante complicada, o particular, no complicada, sino particular. Claro. Es particular. Por ahí la palabra, perdón. Sí, Marcelo, después mi mamá, bueno, mi mamá es pues, la hermana María de Carmen. No, lo único que quería agregar es que por ahí el hecho de tener una lógica en la doctrina y tener una sistematización es algo que nosotros siempre pensábamos que era así, pero que en la praxis que teníamos en el otro lugar no era así. Era más, la palabra activismo que otra cosa, pero bueno.
Hermana María Carmen, sí. Creo, hermana, con todo respeto, ¿no es cierto?, que yo le interpreto al pastor que él está explicando que toda iglesia bíblica necesita conocer qué es la escatología, qué es la ética cristiana, qué es la consejería pastoral, bueno, varias cosas, ¿cierto?, como es dentro de los 5 puntos que he marcado. Pero él está, creo que mencionando de que hay una urgencia para nosotros como iglesia, primero entender bien la obra de Cristo, la Trinidad y qué pasó en la cruz, todo lo que pasó, todo eso, el sacrificio de Cristo por nuestra vida. Y creo que esa es la urgencia primero para la manifestación de una iglesia bíblica. Pero no quiere decir que no sea importante que nosotros también tenemos el derecho a saber y estudiar qué es la escatología. Porque en algún momento alguien nos necesita también saber y podemos nosotros, aprendiéndolo, enseñar a otros. Que por ejemplo, como decía que usted mismo decía que estuvimos en lugares donde era una secta. ¿Por qué ellos no enseñan? Porque no les conviene enseñar. Pero en cambio, una iglesia bíblica, como está explicando el pastor, es la que brinda a la iglesia la enseñanza correcta para que pueda enseñar a otros. Ya comprender cuál es la urgencia primero del Evangelio, pero también no negando de que nosotros tenemos derecho de aprender todo lo que... Sí, sí. Diría 2 cosas y quiero dejar espacio para Eric. Primero, sobre como el triaje teológico, ¿no? Cuando hablamos de las cosas del Evangelio, tenemos que afirmar estas doctrinas para ser cristiano, ¿no? Si, no, yo no creo en la Trinidad. Bueno, está bien, pero no sos cristiano. ¿Me explico? Pero con la escatología, que es el que hace como, usamos como ejemplo, podemos estar de desacuerdo sobre la escatología, pero todavía somos hermanos. Es mi punto, ¿no? Que hay doctrinas que podemos tener diferentes opiniones y todavía somos cristianos, y hay otras doctrinas que tenemos que afirmar sí o sí, porque los cristianos durante todos los años, miles de años, han creído en estas doctrinas y no podemos negar estas doctrinas y seguir siendo cristianos, ¿no? Y la otra cosa es que debido a esto, seguramente hay hermanos en la fe en iglesias no bíblicas, ¿no? Porque afirman el Evangelio y son cristianos a pesar de la iglesia donde están. ¿Me explico? No porque o debido a la iglesia, pero a pesar de la iglesia donde están o la iglesia donde están, son cristianos. Y mi punto en dar 5 marcas o 2 marcas o lo que sea sobre una iglesia verdadera no es para ir juzgando todas las otras iglesias y decir, voy a escuchar a este pastor, esta iglesia no es una iglesia. No. Es más para nosotros, porque queremos ser una iglesia bíblica, ¿sí? Entonces buscamos la palabra de Dios para ver qué es una iglesia bíblica. Y creo que muestra que, bueno, no tiene que ser 5, puede ser 6, pero estas cosas son verdaderos sobre la iglesia de Cristo según el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Ok. Muchas gracias.